Ayer nos habíamos quedado cortos de tiempo y en realidad en estos días, qué lindo, nos saludan desde San Gabriel en la provincia del Carchi. Hace rato que no habíamos tenido reporte de sintonías de Carchi, así que un abrazo también para esta provincia norteña del país. Tania Pico desde Puerto Viejo también, qué lindo que nos escuchen y nos vean desde Manabí, me encanta. Por cierto, tengo pendiente de irme a Manabí en los próximos días. Me muero de ganas de ir a Manabí, provincia que me encanta. A ver, desde Luzán, Suiza también, Mirta Palma nos saluda. Qué lindo recibir tantos reportes de sintonía de hermanos ecuatorianos que nos están viendo desde diferentes partes del mundo. Nos habíamos quedado cortos de tiempo para hablar sobre la puesta en marcha desde Buenos Aires también. Gracias por el saludo. Desde la ciudad de la furia, don Virgilio Hernández nos está reportando sintonía desde la ciudad de la furia. Fue el lanzamiento de su libro. Felicitaciones a Virgilio por ese hecho. Estábamos viendo ayer imágenes, fotos de lo que fue exitoso lanzamiento de su libro, que habla sobre el caso Rebelión y lo sucedido después de los hechos de octubre, ¿no? Francisco Narváez también nos saluda desde Ibarra, Ciudad Blanca. Gracias a todas y todos. Les decía, nos hemos quedado cortos de tiempo y esta semana creo que muchos, a propósito de lo que comentaba el profe en su editorial, estamos contando ya los días y algunos otros, como yo por ejemplo, las horas, porque como les decía aquellos días posteriores a la entrega de credenciales, en donde las autoridades elegidas democráticamente en las urnas el pasado 5 de febrero recibieron ya su acreditación como autoridades y van a posesionarse el próximo 14 de mayo. En el caso particular de Quito, hay una enorme expectativa con respecto de lo que fue la elección de Pavel Muñoz. Y claro, más allá de la expectativa de la llegada de un político que tiene los pergaminos que tiene Pavel, está también el hecho de que por fin van la ciudad de Quito y la capital a poner un alto y a poner un fin a un proceso que ha sido muy largo, que ha durado casi 9 años, desde el 2014, en que los ecuatorianos, en este caso los quiteños específicamente, nos hemos venido equivocando de forma constante. En el 2014, Quito, en donde estaba empezando a germinar el anticorreísmo más radical, terminó dándole la espalda no únicamente a Augusto Barrera, sino a lo que en ese momento representaba Barrera, que era el candidato de la Revolución Ciudadana, y la continuidad de un proyecto político que estaba conduciendo los destinos del país y que en Quito había propuesto un modelo de ciudad que incluía proyectos tan importantes en tema de movilidad como el dichoso metro. Tengo que confesarles, y si es que algunos de los seguidores que están hasta hoy con nosotros y conmigo en especial me escuchaban en aquella época, en el 2012, 13, 14, les consta que yo nunca le tuve fe al proyecto del metro. No por los problemas por los que está atravesando ahora el metro, sino por otros que tienen que ver con el altísimo valor económico que la ciudad y el país tenía que destinar para concretar el proyecto, tomando en cuenta que era un solo trayecto el que iba a recorrer y que desarrollar un metro toma y tardará años probablemente, y que en una ciudad con la geografía como la de Quito iba a ser complejo que eso ocurra. Entonces hoy vamos a tener un metro que va de norte a sur, de sur a norte, como el trole. En aquella época yo fui crítico del proyecto del metro, sigo siendo crítico del proyecto del metro, más todavía con estos problemas que me parece no tienen tanto que ver con las preocupaciones que yo tenía hace 10 años, que era el tema del financiamiento, lo endeudada que iba a quedar la ciudad, si los 45 centavos que cuesta el pasaje van a servir al final para
dar mantenimiento a una obra tan costosa y tecnológica. Y así por el estilo. Pero vean ustedes que las preocupaciones han terminado incrementándose y trasladándose a hechos todavía más domésticos, como por ejemplo que se genere caos por el mecanismo de cobro del dichoso metro. ¿Y esto con qué tiene que ver? Y me van a perdonar ustedes, por eso decía yo que estamos contando las horas para que llegue el 14 de mayo, porque con la salida de Guarderas se pone fin a un proceso que ha durado 9 años de improvisación constante, de irresponsabilidad y de manejar la ciudad a su antojo. Empezamos esto con Rodas, que fue un tipo que llegó al municipio, y esto igual, quienes me escuchan y me han escuchado siempre comentar sobre la alcaldía de Rodas, lo que fue él como candidato y después como alcalde, era un tipo que no tenía idea, como lo dijo su propio consultor político, Jaime Durán Barba, que no tenía idea de Quito, de la ciudad. Entonces se presentó como candidato para salvar a su movimiento, al movimiento Suma, que estaba buscando en aquella época que Esteban Paz, el hijo de Rodrigo Paz, dirigentes de Liga, sea el candidato a la alcaldía. Entonces Rodrigo Paz, con mucha más experiencia y habiendo perdido además su última postulación para la alcaldía, porque le ganó Moncayo, no aceptó. Entonces Rodas se vio en aprietos y en alianza con Antonio Ricaurte decide lanzarse a la alcaldía con además un porcentaje de conocimiento y de intención de... Y hay que reconocer que hizo muy buena campaña y de que como candidato también Augusto Barrera no era el mejor candidato. Había sido sí un buen alcalde, pero como candidato era muy malo. Y hay que perder también una elección teniendo todo el apoyo del Estado detrás, ¿no? Pero como les decía también, es justo en aquella época en donde empieza a germinar ese anticorreísmo más rabioso, ¿no? Los que querían quemar Quito, que andaban tomándose la avenida 6 de diciembre, las Chiris, y que querían quemar Quito en esa época, ¿no? Entonces empezó ahí a generarse un discurso anti todo, polarizante, y que no le planteaba a la ciudad ningún proyecto hacia el futuro. Lo único que querían era arrebatarle la administración municipal a un partido político. Y de ahí una cosa, por ejemplo, en la que ha sido reiterativo en sus análisis, y me parece que con mucha razón, Fernando Carrión, cuando en comparación con lo que sucedía en Guayaquil, él hablaba de un proceso de larga data. Los socialcristianos estuvieron al frente de la ciudad de Guayaquil casi 30 años. Puede gustarnos o no, puede caernos bien o mal el famoso modelo exitoso del abogado Nebot, antes de Febres Cordero y ahora de la saliente señora Viteri, pero finalmente los socialcristianos marcaron una hoja de ruta. Insisto, puede gustarnos o no, pero los socialcristianos tuvieron seguimiento incluso a las obras, a los proyectos, al modelo de ciudad que querían, maquillada y lo que sea, pero era su modelo de ciudad y le dieron continuidad. En Quito no pasó eso, porque en Quito cuando estábamos pensando en el tema cultural, en poner orden, en que ya no te puedes parquear donde te da la gana porque te multan, porque te iban a obligar a vivir civilizadamente, vino don Jaime Durán y le dijo a Mauricio Rodas, no, loco, acá a la gente hay que decirle que puede vivir como le da la gana, que no hay que pagar multa, que te puedes parquear donde quieras, que puedes vivir a la maldita sea, y hay que ofrecerle a la gente que vas a reducir las sanciones, las multas de esto, etc. Y eso le cayó bien a la gente, además de un chocolate. Y ese candidato, ese buen producto electoral, porque finalmente era eso, no te estaban ofreciendo nada para la ciudad. Era un tipo joven, rubiecillo, buena onda, buen trago, que quería ser alcalde de Quito. Y PAF ganó. Y desde entonces Quito ha venido de tumbo en tumbo. Lo de Rodas fue un desastre. Recordar que fue en aquella época en donde, por ejemplo,
empezó la demora en la concreción, la construcción y el contrato este del dichoso metro. Y donde se inflaron valores, porque además, como o suele ocurrir en ciertos negocios, cuando uno deja pasar el tiempo, los costos se incrementan, los valores aumentan, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que ocurrió. El costo del proyecto terminó experimentando un incremento. Después, en esa época, ofreció los famosos metrocables, no sé qué. Bueno, no cumplió nada. No pavimentó las calles. La ciudad se volvió un caos. Eso sí, trajo a Sting, cuando el señor Juan Carlos Holguín era su secretario de producción, no sé qué. Trajeron a Sting, hicieron un gran concierto, al que, claro, si usted no estaba invitado no iba. Yo, por ejemplo, no fui, me hubiera encantado ver a Sting si es que lo hacían público, o si es que lo hacían pagado, capaz y pagaba por ver a Sting, ¿no es cierto? Pero no, no. Pero trajeron música y trajeron festivales y artistas y todo. Y eso fue lo que fue el municipio y los destinos de la ciudad en manos de Mauricio Rodas. Y una serie de errores que sí me los están recordando por mensaje, una serie de errores, de tragedias incluso como la del Troje, por ejemplo, que tenían que ver mucho con la improvisación. ¿Se acuerdan ustedes cuando en un diciembre, en pleno diciembre, en plena Navidad, hubo un paro de la empresa de aseo de la ciudad? Teníamos, además, en la alcaldía anterior, en la de Barrera, se había llevado a cabo un proceso de contenerización para la basura, que había sido un proyecto exitoso, que había funcionado. Después teníamos un diciembre los contenedores rebosando de basura con un olor pestilente por toda la ciudad. ¿Se acuerdan que se robaban hasta los repuestos, las piezas de los camiones recolectores de basura? Eso llegó a pasar en la ciudad, manejada y conducida por Mauricio Rodas. Fue una vergüenza, un desastre. Y bueno, después llegó Jorge Yunda en la elección del 19, tipo que cuenta buenos chistes, que es simpático, que puede caernos bien, pero no para ser alcalde de Quito. Y esto no tiene nada que ver con sus orígenes, con más allá de la fortuna que tiene Jorge Yunda, ¿no es cierto? Porque eh, es un hombre que tiene empresas, que tiene muchos económicos que le permitieron además a él financiarse a sí mismo su campaña, no necesitar de nadie más. Pero además es un tipo carismático, Yunda. Y convenció sobre todo a los sectores más populares de la ciudad. Y está bien. Y se generó una enorme expectativa con respecto de lo que podía ser una persona como Yunda en la alcaldía. Vino la pandemia no solo afectó a la alcaldía de Yunda, sino a muchos otros gobiernos locales y gobiernos obviamente nacionales también. Enfrentó el tema de la pandemia, vino este proceso de adquisición de pruebas, denuncias sobre supuestos casos de corrupción, una persecución en contra de Yunda que nunca la he justificado, no la voy a justificar menos todavía ahora porque no me voy a contradecir. Y esta persistencia, esta obsesión de las clases más pudientes de estas élites quiteñas, a las que sí les molestaba tener una persona como Yunda al frente de la ciudad, y que como él mismo lo había denunciado, y otros también, incluidos periodistas que fueron parte de todo ese aparato para perseguir a Yunda y terminar sacándolo, que después terminaron reconociendo y diciendo, no, a Yunda no lo sacaron por choro, sino por longo. Palabras textuales de estos portales digitales con los que Yunda cometió el error de abrirse un frente un día hablando de la dichosa pauta y le pusieron una cruz y empezaron a operar todos estos sectores que finalmente lo terminaron poniendo a Guarderas. Viene Guarderas y sí, Yunda tampoco es que hizo una gran alcaldía, por supuesto, no fue un gran alcalde, tampoco le dio el tiempo, pero creo que no le dejaron terminar el periodo. Ahora que estamos hablando del juicio político y que se rasgan las vestiduras hablando de lo respetuosos que debemos ser de la democracia y de los procesos democráticos, y a Yunda no le dejaron terminar el periodo.
no fueron respetuosos de la elección del pueblo de Quito. Da igual si fue con el 20, con el 21, con el 22, con el 15 o con el porcentaje que haya sido. Se presentaron 16, 18 candidatos, ya ni me acuerdo cuántos fueron. El hombre con el 21% se hizo de la alcaldía, punto. Era el alcalde, listo. Y bueno, vino todo ese proceso político, además, porque no era nada judicial. Ya ven ustedes que, por ejemplo, los juicios ahora mismo se están archivando, cayendo, qué sé yo. Ya regresó hasta su hijo, pagó una fianza, etcétera, etcétera. Y lo destituyeron. Pusieron a Guarderas. Dijo que iba a devolverle la dignidad a Quito. Bueno, lo que ha pasado esta semana es una completa vergüenza. Y si van rodando las imágenes para ir viendo mientras vamos relatando, es una completa vergüenza, porque la desesperación por tratar de figurar del señor Guarderas como el alcalde que puso a operar el metro, que es además como brandearon las redes sociales no personales de Guarderas. Ojo con esto, los que tanto criticaban el famoso culto a la persona cuando se trataba de otros políticos. Ahora se ponen placas con su nombre, se han puesto placas con su nombre, atribuyéndose una obra que no es de su autoría. Ya vamos a referirnos de eso también. Se ponen placas atribuyéndose obras que no son suyas. Se han puesto ya su cuadro en el Salón de los Alcaldes y han brandeado las redes sociales diciendo el alcalde que puso a operar el metro. Puso a operar el metro de una forma denigrante, tratando pésimo al pueblo de Quito. Que iban a cobrar no sé cuánto, que debe sueltos, que, o sea, además un sistema tan moderno como el metro. Usted tenía que llevar sueltitos para pagar los 45 centavos del pasaje. Cuando ustedes van a utilizar el metro en cualquier ciudad del mundo y tienen una tarjeta magnética, la cual recargan, además en máquinas que llevan adelante estos procesos, ¿no? Pero acá no, acá los ciudadanos tuvieron que a empujones acceder al servicio del dichoso metro, todo por el apuro y el afán de Guarderas y de su administración a días de que exista ya el traspaso de mando de querer figurar como el alcalde que puso a operar el metro. Y ahí ven ustedes, a empujones, en correteos, sin que el metro esté además 100% operativo. Es así como han tratado al pueblo de Quito. Hasta periodistas tuvieron que entrar ahí a empujones durante las jornadas de martes y miércoles de esta semana. El primer día dijeron, vamos a poner a operar comercialmente el metro y van a tener que pagar pasaje. Pusieron a funcionar 2 cajas recaudadoras para cientos de personas que querían acceder al servicio. Yo le escuchaba a la Adriana Costa ese día decirnos que el medio de transporte como tal es sumamente eficiente, porque él venía, no me acuerdo desde qué zona del sur dijo, pero que le tomó 18 minutos llegar hasta su destino. 18 minutos, es decir, sí es un medio eficiente de transporte, por supuesto, pero que solo el hacer fila le había tomado más de 30 minutos. Cuando esto lo que debería hacer es facilitar las cosas y las condiciones de vida a los ciudadanos, ¿no? Quiero que me sorprenda el Esteban y la Amelia. A ver, ¿con qué vamos? ¿Qué tenemos? Quizás empezamos por la justificación, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho Guarderas o los concejales cercanos a Guarderas sobre esta puesta en marcha del metro? Por ahí le oí a Bernardo Abad también. El éxito de la transportación en el metro nos causó el problema de hoy, este problema de mucho congestionamiento. Un poquito de paciencia porque se va afinando el sistema. Fue primero. El éxito del funcionamiento del metro es el que ha causado el caos. Imagínense si hubiera sido un fracaso la puesta en marcha. Siendo un éxito resultó un desastre. Está siendo un fracaso, no me imagino. Bueno. El alcalde electo, que va a asumir funciones a partir de el 14 de mayo, habló. ¿Tenemos el video de Pavel Muñoz?
Escuchémosle al alcalde, por favor. Buen día con todos y con todas. Una prueba más con fallas dentro del metro de Quito. El problema no es que afecten su credibilidad. El problema y lo que no puedo permitir es que afecten la confianza, la esperanza y la credibilidad que la gente tiene que tener en el metro. El metro es un sistema de transporte moderno, ágil, rápido, eficiente y todos deberíamos usarlo. Pero si las pruebas presentan fallas en el sistema de recaudo, evidentemente la gente le va a perder confianza al sistema de transporte que queremos. Por eso llamo la atención severamente a quienes estén detrás de pruebas que no están bien planificadas. El metro debería mover 400,000 pasajeros al día. Ese es el pronóstico y así es como el metro se hace sostenible. Pero si empiezan a tener fallas con 25,000 personas, significa que no están preparados. Mi madre solía decir: vísteme despacio que tengo prisa. Es esto lo que cabe en este momento. El metro tiene que funcionar adecuadamente. Acelerar para que algunos se tomen las fotos es una severa irresponsabilidad y al menos yo no la voy a permitir. He dicho que voy a trabajar desde el principio hasta que el metro esté verdaderamente operativo. Le dedicaré todo el tiempo necesario. Estamos hablando seguramente del último trimestre de este año. No quiero que pase la fecha de las fiestas de Quito, pero evidentemente en este momento no lo pueden hacer. Bien, uno no puede más que compartir la indignación y la molestia que tiene actualmente Pavel Muñoz, porque él ha calificado como lo que es, lo que han hecho esta semana los señores del municipio y a la cabeza el señor Guarderas. Poner a funcionar un sistema que no estaba listo. Es una absoluta irresponsabilidad. Y esto no tiene que ver con la credibilidad, porque Guarderas no tiene credibilidad. Vayan ustedes a ver todos los estudios de opinión de las empresas encuestadoras, perfiles de opinión, clima social, las que sean. Yo he visto las últimas de esas dos. Los niveles de aceptación de la gestión de Guarderas son paupérrimos. Al nivel de Lazo está Guarderas. Mal, pésimamente mal le va. Entonces aquí no se trata de la credibilidad de Guarderas. Se trata, como decía Pavel Muñoz, el próximo alcalde, de la credibilidad de un sistema que está al servicio de los ciudadanos. Y una de las tareas que va a tener, no únicamente Pavel Muñoz, sino todo el Consejo Metropolitano de Quito, todos los concejales, sean de la tienda política que sean, es fiscalizar a la administración de Guarderas, a la administración de Yunda y a la administración de Rodas, para que la ciudad por fin y de una vez sepa toda la verdad con respecto de un proyecto que ha tomado 10 años cuando estaba proyectado para, creo que 3 o 4 años, finalmente en su concreción. Y quiero cerrar con esto y me voy a reservar para mañana el famoso decreto sobre la seguridad que ya lo expidió el presidente Lazo después de 6 días de los anuncios. Hay decretos sobre el tema del terrorismo y esas declaraciones que no pasan de ser eso, simples declaraciones y anuncios. ¿Dónde están los defensores de Quito? La sociedad defensora del adoquín, la sociedad defensora del cemento, ¿dónde está? Los que salen a reclamar cada vez que hay alguna movilización indígena y que les indigna la toma de Quito por ciudadanos que vienen de otras provincias y ciudades del país. Los que reclaman por un graffiti cuando las mujeres del 8 de marzo salen a reclamar y exigir seguridad. ¿En dónde están? Al único que le vi hablando es Abad, diciendo que ha sido un éxito y que por eso colapsó el metro. Dijo Pavel Muñoz, está proyectado para que utilicen 400,000 personas, con 25,000 estamos jodidos. ¿Dónde están los candidatos que sacaron el 2% en las elecciones seccionales? Y que andan poniendo juicios y demandas en contra de Leonidas Diz, en contra de Jaime Vargas, en contra de la dirigencia de la CONAIE cuando hay movilizaciones indígenas que llegan a Quito. ¿Dónde están para reclamar por los derechos el exalcalde Roque Sevilla? Quiero cerrar con esto, a propósito de este tema. Yo me preguntaba el otro día justamente esto, ¿dónde está Roque Sevilla y todo el entorno que tiene a Sevilla como un referente de lo que se debe hacer bien en Quito? Y me respondía el exalcalde Yunda al tuit en el que yo preguntaba,
que si ha dicho algo o no Roque Sevilla reclamando por el maltrato que han recibido los ciudadanos quiteños. Y Jorge Yunda me respondía, ¿qué va a decir si él mismo tiene el contrato millonario? Vayan a la super de compañías y verifiquen, su familia consta ahí. Es decir, que lo que querían era simplemente utilizar el municipio y a la ciudad como un botín, no político, sino económico para sus negocios. ¿Quién está detrás de la empresa recaudadora que está cobrando ya 11 millones de dólares por un pésimo servicio que le están dando a la gente? ¿Quién reclama por el maltrato que recibieron los ciudadanos quiteños durante martes y miércoles de esta semana? ¿O utilizan aquello también como parte del show político que necesitan esos candidatitos que sacan 2, 1.5% en las elecciones para ganar algo de notoriedad y unos 10 o 20 seguidores en redes sociales?